¿Qué entendemos como criminales? ¿Es posible que la persona privada de su libertad se reintegre a la sociedad? ¿Es la prisión el único método para impartir justicia? Y es que el sistema penal contempla nuevos formatos que se ajustan a las circunstancias de las personas recluidas. Hoy conversamos con Ian Medina, abogado y especialista en criminalística, quien nos explicará cómo funciona el sistema penal y el formato de las cárceles abiertas, una alternativa sin celdas ni rejas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio de Morlen Talks, el podcast de Morlen Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Morlen Talks Podcast. Hoy regresamos con un tema nuevo, con algo que tal vez a muchos nos puede hacer un poco de ruido y me puedo incluir. Hablamos acerca de la reinserción, tal vez de personas que han cometido algún delito y cómo es que se reincorporan a la sociedad, ¿verdad? Cómo es que llegan nuevamente a ser una parte fundamental, a ser un elemento de provecho positivo dentro pues de el saber o a través de la práctica en beneficio común. Tal vez tengamos de repente algunos contratiempos al analizarlo, lo puedo entender. Pero es que bueno, en un país como este, como en Perú, tal vez una situación o un planteamiento como el que acabo de mencionar o como el que queremos acercar el día de hoy debe ser tal vez reformulado. Tal vez sí, tal vez no. Hoy tenemos de invitado a Ian Medina. Él es abogado de la Universidad de Lima y es especializado en Derecho Penal. Hace unos meses finalizó el máster en Crimen y Justicia Criminal en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, en Holanda. Tiene una investigación además que se llama A Paradox of Freedom: Open Prisons, Attributions and Pitfalls. Básicamente en español sería como una paradoja de la libertad, prisiones abiertas, atribuciones y trampas. Esto nos va de repente a acercar un poco el tema de cómo es que podemos analizar o cómo podemos mirar de repente, como le dije, ¿no?, a los integrantes de esta sociedad que por un momento, tal vez por situaciones particulares cometieron algún delito y están ahora en cárceles. Antes que nada, les agradezco por estar nuevamente en este capítulo junto al equipo de Morlen Talks Podcast y también, como saben, junto a Morlen Studios. Ian, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Morlen. Agradezco muchísimo esta oportunidad para explicar un poco más acerca de la perspectiva criminal y sobre todo también de las cárceles y de las personas que están ahora privadas de libertad. Voy a tratar de, a través de ejemplos e historias, demostrar por qué una persona primero llega a estar en la cárcel, luego cómo es su vida allí y finalmente qué opciones tenemos para cambiar estas vidas, para mejorarlas y qué es lo que se está utilizando en el mundo ahora para mejorar estas perspectivas, darle más oportunidad, cuáles son los sistemas, qué estudios se han realizado que están dando muy buenos resultados para que las personas realmente puedan desistir del crimen. Justamente ahí es donde quería abordar un poco inicialmente lo que comentas. Cómo una persona, bueno, ya sabemos cómo llega a la cárcel porque comete un delito, ¿verdad? Pero ¿en qué calidad llega a una cárcel? ¿Llegan por igual? ¿Es homogéneo? Me parece muy buena tu pregunta y antes de tomarla, de analizarla por completo, quería contarte el ejemplo de Alexander Pérez Gutiérrez. Yo te he puesto que sí lo conoces muy bien, solamente que este nombre no es tan conocido, pero sí conocemos su operativo. Alexander Pérez Gutiérrez fue un niño, era huérfano de padre, y bueno, la madre no podía hacerse cargo de él y lo deja muy pequeño al cuidado de su abuela, a los 3 años. La abuela era una persona muy mayor, viviendo en extrema pobreza y no tenía tampoco dinero para hacerse cargo de él. Entonces, quien toma la batuta de ese niño es su tío, un criminal de alto rango, muy agresivo, sí, de alto rango. Como ya sé quién es. Muy bien. Entonces, este joven, este tío, lo entrena
y le dice, por ejemplo, ¿no? Mira, vas a limpiar zapatos porque tienes que vivir de algo, tienes que trabajar. Y cuando tú veas que alguien tiene una cadena y le enseña que es una cadena de oro, le enseña que es una cadena de plata, te vas a tocar la oreja. Y yo, más allá, lo voy a golpear y le voy a quitar la cadena. Y así lo entrena para robar a gente. Mientras que nosotros estábamos en el colegio, mientras tú estabas en el colegio y te levantabas cada vez que entraba una persona y le decías al profesor presente y te decían que no mientas, que seas respetuoso, que seas solidario, a él le enseñaban a mentir, a atacar, a robar, a utilizar un arma blanca. Y este niño fue creciendo, llegó a los 11, 12, 13 años y quería dinero, quería más dinero. Quería tres cosas fundamentalmente: un gorro, unas zapatillas y un celular, que es lo que todo adolescente quiere. Entonces el tío le dijo, muy bien, para conseguir eso tienes que hacer lo siguiente, tienes que disparar a esto. Y le enseñó que una persona no era una persona, no un ser humano, sino era un objeto para poder él conseguir sus zapatillas, un medio para poder conseguir sus zapatillas, el celular la gorra. Entonces se volvió el sicario. Alexander Pérez Gutiérrez es, como bien ya sabes, gringallo. Este es entonces un joven que, como muchos jóvenes sicarios, tienen esa vida, una vida de abandono, de violencia, viviendo en la calle, en extrema pobreza, sin educación, ¿no? Que no tienen la oportunidad que muchos otros tenemos. Entonces, si nosotros vemos y damos una mirada a las cárceles, a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, encontramos ese perfil de joven o ese perfil de persona con muchas carencias a nivel económico, personal y de educación. Entonces, tú me preguntabas qué personas, ¿no?, llegan Sí, a... sí, sí, sí. Si todos llegan en la misma calidad, ¿no? Si todos llegan en la misma... Algunos llegan por un error, algunos llegan de repente por una formación equivocada, como en este caso del ejemplo que acabas de dar. Una formación pues que los desvía completamente de la empatía social que pueda tener uno, ¿no?, con el de al lado. Todos llegan generalmente por una carencia y mira, tu pregunta me lleva a que en Rusia, por ejemplo, no existe la palabra persona privada de libertad. Lo que existe es la palabra desafortunado. La palabra desafortunado es un sinónimo para decir que una persona está privada de libertad. ¿Lo utilizan jurídicamente? Jurídicamente no. Dostoyevsky estuvo en la cárcel y él escribe una especie, se llama Notas desde la casa de la muerte. Y él nos cuenta esa, a modo de anécdota, que es en la cárcel las personas privadas de libertad no existe esta palabra para ellos, son los desafortunados. En ruso es así, dice él. Legalmente se utiliza la palabra persona privada de libertad. Entonces, pero esto de los desafortunados nos dice mucho. Si yo, por ejemplo, hubiera nacido en los zapatos de Alexander Pérez Gutiérrez, muy probablemente, con una probabilidad muy alta, hubiera terminado haciendo lo mismo que él. Yo he tenido la suerte de tener padres cariñosos, una familia estable, pude ir al colegio, pude ir a la universidad, tuve todas las oportunidades. Entonces tú me preguntabas qué tipo de personas llegan. Las personas que son lamentablemente desafortunadas llegan a las prisiones. Y tú decías, por un error quizás, también podemos decir que llegan, no sé si por la definición de error, pero sí científicamente se ha demostrado que los jóvenes llegan a la cárcel por un tema de maduración humana. ¿Qué quiere decir esto? Ya en el año 89, Farrington nos dice que existe una curva de la edad criminal. Es decir, los jóvenes están en formación y a partir de los 12 años hasta los 25, en el caso de los hombres, están formando sus paredes que los inhiben o desinhiben. Y eso está en la parte prefrontal, son nuestros frenos. Y cuando uno bebe, por ejemplo, licor, estos frenos se abren y nosotros decimos y hacemos cosas que no hacemos en la normalidad. Bueno, un adolescente está desinhibido siempre y el riesgo para él no es riesgo. Para él o ella no es riesgo, no lo ven como tal. Por eso es que cuando somos jóvenes no montamos bicicleta con casco, por ejemplo, y vamos a toda velocidad. Pero luego ya de adultos la pensamos dos veces. No hay imposibles, por supuesto, ¿no? Exacto. Entonces, estos jóvenes, todos nosotros pasamos por esta formación, ¿sí? Y este estudio luego ha sido verificado por el doctor Dunkel en Alemania, que nos habla precisamente y hace un estudio junto con la neurociencia para demostrar en 100 años que efectivamente quienes cometen delitos lo hacen
entre un rango de desde los 12 hasta los 25 años en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres hasta los 23 más o menos. Y la cúspide de los jóvenes que cometen delitos es a partir de los 15 hasta los 19 años. Entonces este profesor Dunkel dice, tenemos que cambiar las normas, porque si no estamos completamente formados hasta los 25, al menos neurológicamente, ¿cómo vamos a castigar de la misma manera a una persona que se controla, a otra que no se puede controlar y que no ve el riesgo de la misma manera? Entonces el profesor Dunkel puja esa idea aquí en Europa y se han cambiado los límites de la edad. En Perú se castiga a un adolescente desde los 14 hasta los 18 años. Se considera un adolescente, por así decirlo, castigable. Pero aquí, por ejemplo en Holanda, es considerado un adolescente desde los 12 hasta los 23 años, porque precisamente está en formación. Y se castiga diferente, no se castiga tan fuerte como una persona que pasa de los 23 a más, ¿no? Así sea el mismo delito. Sí, por supuesto. Okay. Por ejemplo, en Perú, sí, igual, es el mismo delito, no se puede castigar igual. No se le puede decir a un niño de 3 años que cruce la calle sin haberle enseñado antes el color rojo y el verde y el amarillo. Una vez que llegan estos... Bueno, estamos ahorita enfocándolo en adolescentes, ¿no? Un poco antes de hacerte la siguiente pregunta, quisiera saber cuál también sería tu perspectiva con respecto a las personas ya adultas. Por ejemplo, te decía hace un momento de que... Dije errores porque de pronto se me ocurría el caso de una persona X que tal vez atenta contra la vida de una persona Y en un momento de desesperación. Entonces, no estaría exactamente igual llegar a una cárcel o llegar a un juzgado en calidad, tal vez, como te digo, si quieres llamarlo error o entre comillas, que alguien, o a comparación de alguien que ha tenido una formación por el lado erróneo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces esa diferencia? Yo me refería un poco también a eso, ¿no? A esa notable separación entre un momento álgido, descontrolado, y alguien que tal vez ha sido formado para eso, desafortunadamente. Entiendo perfectamente. Bueno, el derecho cubre ese vacío. Cada caso es evaluado de manera independiente y se ve si es que ese error, por ejemplo, es justificado. En derecho no se castiga cualquier conducta que daña un bien jurídico, es decir, no se castiga cualquier conducta que daña la vida. No, solamente cuando existe por detrás un conocimiento y una, por así decirlo, intención de querer dañar la vida. No se castiga por un error o un accidente. Cuando hay un error o un accidente, se considera que existe una justificación detrás y esa justificación hace que no se castigue a la persona. Se le podrá procesar, sí, para ver si es que realmente él tenía o no tenía la culpa. Y el error se estudiará en función a que si la persona podía advertir del error, podía prever el error o no, y si fue lo suficientemente diligente o no. Si no fue lo suficientemente diligente, entonces esa persona muy posiblemente sí se le atribuye un castigo, porque pudo evitarlo, porque pudo preverlo. Pero digamos, si estoy manejando un automóvil y se me vacían, se me malograron los frenos, voy a tener que chocar con un carro en lugar de irme a un precipicio, y en el carro fallecen personas por ese hecho, entonces se tendrá que ver si fui diligente y si había otra alternativa. 1. 2. Si mi carro tenía todas las revisiones técnicas. 3. Si yo había bebido o no, si estaba en el límite de la velocidad o no, si cumplí las reglas de tránsito o no. Todos esos criterios son analizados y si vemos que no tenía otra opción, entonces está justificado, porque yo no puedo, el derecho dice, no puedo obligarle a alguien a que actúe en contra de sí mismo. Es decir, no podía yo suicidarme y no intentar salvarme. Claro. No puedo salvar a mí. Y una vez que esta persona, por desafortunado episodio, llega a la cárcel, nosotros tenemos la concepción de que la cárcel es sinónimo de justicia. Basando un poco nuestra definición de justicia, teniéndolo como a la cárcel, ¿crees que dentro de lo que tú ahora estás conociendo, dentro de esta propuesta que tal vez también estás abordando, seguiría siendo justicia
per se tal cual la palabra? Más que justicia, podríamos decir que la cárcel es un método de castigo, un método de castigo y de prevención social, en el sentido de que como sociedad queremos que se respeten ciertos límites, queremos que ponderamos ciertos derechos y queremos protegerlos de diferentes maneras. Entonces, una manera eficiente es decirle a todas las personas de la sociedad, si usted transgrede, si usted quiebra uno de estos derechos, una de estas normas, va a recibir entonces un castigo. La cárcel vendría a ser, es un castigo, dentro de mi perspectiva, Uh-huh. más que un método de justicia, porque hay veces que perdemos una vida, por ejemplo, Uh-huh. no hay nada que pueda retribuirlo, no hay nada que pueda retribuir una vida, es algo irreparable, no existe, entonces un criterio detrás de esto sería justo. Y si vemos los castigos que existen, es justo por hurtar, por ejemplo. Hurtar es un acto, yo quito el patrimonio, el sujeto A quita el patrimonio al sujeto B sin ningún tipo de violencia ni amenaza. Ese es el hurto. Y el robo es con violencia o con amenaza. ¿Sería justo castigar a alguien que por necesidad ha hurtado una cartera o un celular? ¿Sería justo encerrarlo, quitarle libertad por 5 años o por 3 o 4 años? Claro, eso no te lo podría responder yo, pero de algún otro modo creo que hay una brecha muy pequeña y tal vez también muy subjetiva por quienes no conocemos el ámbito jurídico, y tal vez tú también me lo dirás desde tu lado, desde tu óptica, que hay con romantizar el delito, ¿no? Que hay o sea, habría que tratar de no llegar, o sea, obviamente ustedes dentro de todos su análisis y variables y que toman en cuenta para poder analizar un caso. Siempre escuchamos, ¿no? Vemos en las noticias a uno, voy a llamarlo delincuente, que no robé o hurté en estas dos variables porque no tenía para comer, porque no me alcanza pues para cuidar a toda mi familia, en fin, para lo que necesite. Pero de algún otro modo también tratan incluso hasta de romantizar el delito, ¿no? En lugar de crear o generar, aunque suene muy fácil también decirlo de mi parte, una fuente de trabajo. Perdón, ¿en qué sentido romantizar el delito? En el sentido de que, robo para poder darle de comer a mi familia. bueno, más que romantizar, eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? No hay oportunidades, no hay igualdad de oportunidades para todos en la sociedad. Y ahí exactamente lo que estudia la criminología, que es mi especialidad, es eso. Un fenómeno social es el crimen. El crimen es un fenómeno social, en el sentido de que es la sociedad la que crea a estos desafortunados, a estas personas. Si, por ejemplo, hubiera mayor posibilidad de trabajo, si, por ejemplo, hubiera mayor acceso a la educación, entonces se disminuiría el nivel de criminalidad. Y eso ha estado sucediendo en Perú de manera progresiva hasta el año 2019. Pero si usted, por ejemplo, ve el ratio de criminalidad a partir del 2010 o 2011, me parece, el ratio de criminalidad ha ido bajando de manera progresiva y constante, de un 40% a un 26%. Y usted podría decirme con toda razón, pero yo me siento cada vez más inseguro. Pero eso se debe un poco, perdón, a los medios de comunicación también, que deberían o deben pasar ese tipo de noticias porque lo policial es parte del día a día. Y eso es sociedad, porque cuando se hace la estadística de cómo es la percepción del crimen, sale que, por ejemplo, el Perú es uno de los países con una de las más altas percepciones con el crimen. Nuestro crimen, el año 2018, estaba al 26 o 27%. Mientras tanto, la sensación, la percepción de crimen era del 90%. Sí, no es para menos. 9 de cada 10 peruanos, pero existe una brecha enorme, ¿no? Porque 9 de cada 10 peruanos tiene miedo de ser víctima, pero sin embargo, las víctimas solamente son el 26%. Los robos en casa se disminuyeron del 20 al 10% también. Y así bastantes otros delitos, y delitos graves también. ¿Por qué? Porque precisamente hubo crecimiento económico en Perú y más personas terminaron el colegio, más personas terminaron la educación superior, hubieron más puestos de trabajo. Entonces, el crecimiento de una sociedad tiene que ver mucho con la criminalidad de ella.
siempre va de la mano. Es eso, mientras las personas estén más integradas a la sociedad, tengan más riquezas, tengan más educación, tengan más acceso a la salud, va a disminuir la criminalidad. Entonces, la idea romántica que tenemos de, como usted decía, yo robo por darle Necesidad. comida a Sí. mis hijos, es un reflejo de esta sociedad. Entonces, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué estamos todos haciendo por esta sociedad? ¿Estamos pagando bien a nuestros colaboradores? ¿Le estamos dando el sueldo suficiente para que puedan alimentar y educar a sus hijos, para que puedan irse en un transporte cómodo? Uh-huh. ¿Estamos pagándoles la CTS? ¿Estamos pagando todo eso? ¿O por el contrario, estamos yéndonos por el lado informal? Uh-huh. Entonces, es ese ejercicio. Mientras nosotros seamos más formales, el Estado va a poder dar mejores servicios a las demás personas. Por supuesto. Y estos desafortunados serán más afortunados. Por supuesto. Justamente un poco ampliando eso es por básicamente también nuestros impuestos, ¿no? O sea, vamos a tener que retribuir un poco más y obviamente los servicios públicos pues van a mejorar, o tendrían en teoría que mejorar, ¿no? Quisiera conversar acerca de las cárceles, porque me interesa mucho cuál es tu opinión acerca de ello. Si realmente los barrotes funcionan, si realmente la modalidad en que las cárceles están estructuradas, un poco hablando de Perú, porque estamos en Perú, si es que realmente es óptimo, bueno, no creo que lo sea, pero si realmente la estructura misma y la forma en que están diseñadas ayudan a poder tal vez crear una suerte de reflexión en las personas que llegan a las cárceles, o tal vez tendríamos una opción diferente, lo que tú mismo mencionas, que son las cárceles abiertas, que hasta ahora, soy honesto, no entiendo mucho acerca del concepto mismo, pero quiero entender. Así que vamos, Ian, a la siguiente bloque. Sí, para conversar acerca de esto y también acerca de tus estudios exclusivos en esta materia. Estamos en Morlen Talks Podcast y está hasta el momento muy, muy interesante. Lo dejamos con unos mensajitos. Regresamos en un momento. ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a rflores@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, estamos de vuelta aquí en Morlen Talks Podcast. Hoy hablamos acerca de las cárceles y cómo es que el sistema penitenciario puede tal vez reformular un poco la vida, ¿no? Y la perspectiva de quienes cometieron un delito en un momento. Pero ahora, también si lo vemos desde un punto de vista tal vez externo, no solamente en un contexto peruano, hay unos modelos, o hay un modelo, entiendo, de cárcel abierta. ¿Qué es un modelo de cárcel abierta a diferencia de nosotros, de la que tenemos en Perú y tal vez otros países también en Sudamérica o en Latinoamérica? Hoy estamos con Ian Medina, abogado desde Países Bajos, quien nos está comentando acerca de este modelo que les acabo de mencionar. Ian, cuéntanos ahora sí. Te comentaba en el bloque anterior, los barrotes, la estructura misma de la forma en que están creadas las cárceles. Obviamente tal vez no sean más que elementos disuasivos, ¿no? Pero realmente pueden tal vez reinsertar a quienes cometieron un delito en la sociedad nuevamente. ¿Qué es el modelo en sí de la prisión abierta, por ejemplo? O la cárcel abierta. Para aterrizar en lo que es la cárcel abierta, primero me gustaría contar un poco sobre la cárcel peruana y específicamente de los centros de diagnóstico y rehabilitación de jóvenes, que es Maranga para hombres y Santa Margarita para mujeres. Voy a describir esos centros. Vamos a hacer un viaje a través de sus principales características y esas características nos van a servir para luego ingresar a lo que es una cárcel abierta. Es el concepto, sus características y sus mejores atribuciones. Entonces comenzamos primero por
un viaje por Maranga y Santa Margarita. Pude visitar estos centros, también uno en Arequipa, también de adolescentes. Desde la entrada, las personas que cuidan estos centros te piden que dejes todo, ¿no? Dejes tu celular, que tus llaves, te quitan absolutamente todo. Tienes que ingresar, incluso creo que sin correo. Bueno, ingresas y yo tenía una persona que me guiaba. Primero vas por un patio que se llama de bienvenida y donde están los jóvenes por un mes. En este mes les enseñan a los jóvenes las principales normas de convivencia y luego son transferidos a un patio 2. En este patio 2 pude ver a 200 adolescentes. Estos jóvenes solo tenían 6 baños para ocuparlos, 6 duchas también. No tenían cuartos independientes, sus camas eran bastante sencillas y tampoco tenían closets, compartían un espacio grande todos ellos. Y tenían sí ciertos talleres. Pero ¿qué sucede con estos talleres? Solo duran 2 años los talleres. ¿Qué quiere decir esto? Que si un joven está por un periodo de tiempo de 4 años o 3, tiene que repetir todo el taller nuevamente. El programa de reinserción, por así decirlo, está diseñado para durar 2 años. Los jóvenes tienen sentencias, tienen órdenes de estar ahí por más de 3, 4 años. Los datos muestran que generalmente los jóvenes están recluidos mucho más de 2 años, la mayoría de ellos. Para que este castigo sea legítimo, es decir, tenga sentido en un Estado de Derecho, tiene que ser necesario, idóneo y proporcional. La idoneidad, en este caso, está muy atacada, porque el programa para reinserción es de 2 años, sin embargo, hay condenas más grandes. Es proporcional que tengamos a jóvenes por hurto encerrados en el centro juvenil. Eso lo explicamos también en el bloque anterior. Alguien que no comete un acto con violencia, es necesario que vaya, que esté recluido, que le quiten la libertad. Eso lo determinan los jueces, ¿no? Pero es proporcional, podemos decir que eso es proporcional. En algunos casos sí, en algunos no. Y es necesario, existe una necesidad social de aprender a alguien, quitarle su libertad, encerrarle en estos lugares cuando ha hurtado, cuando en estos lugares hay mucha violencia y mucha amenaza, como ya lo han descrito bastantes estudios, y también, por ejemplo, hay un libro que lo dibuja muy bien, son crónicas, Luis Urteaga, que se llaman Los Hijos del Orden. Esta crónica es del año, me parece, del año 70 u 80, pero hasta ahora sigue siendo vigente todas las historias que cuentan y el centro juvenil se mantiene con las mismas características hasta ahora. Sí, claro, conocemos que las cárceles, disculpa, conocemos que las cárceles y los centros penitenciarios pues son a veces como que cuna misma de coordinaciones, ¿no? Cuna misma de atracos a distancia, de extorsiones. Conocemos que básicamente uno va ahí a juntarse con personas que han venido también de una situación similar, como hablábamos, ¿no? De Gringallo, tal vez, del inicio. Entonces conocen eso y entre todos, pues en esa misma energía evolutiva, de algún otro modo ellos van o mejoran tal vez sus prácticas. Puede que pase eso, ¿no? Mejoran de una forma, ¿no? Totalmente. O sea, hay estudios que lo muestran, que han determinado que el crimen se aprende por principalmente 2 características. Por si es que existe un contacto prolongado en el tiempo y si es que ese contacto es intenso. Y precisamente eso lo tenemos en una cárcel. Es un contacto prolongado por 1, 2, 3, 4 años y es intenso en el sentido de que uno no sale ni siquiera a un parque. Todo el tiempo está con otras personas. Y es lo mismo, usted está en una oficina ahora y usted se comporta como las demás personas de su oficina, se viste como las demás personas de su oficina, habla como las demás personas de su oficina. Es lo mismo en una cárcel. Claro. Es decir, va a adaptar esas conductas porque tiene que hacerlo, porque tiene que adaptarse a eso. Entonces, si su contacto es muy duradero e intenso con un perfil criminal determinado, usted va a aprender, va a ser como él. Por eso es que se dice que la cárcel es una escuela del crimen.
El profesor Barata lo comenta en su libro Crítica y Crítica al Derecho Penal, que es en sí es una crítica muy fuerte al sistema penitenciario, y así muchos estudios que han demostrado esto, ¿no? Entonces, y principalmente se lleva a esta escuela criminal porque también nosotros no sabemos lo que ocurre dentro. Si usted ha visto, las cárceles son paredes grandes, no hay transparencia. Si uno quiere entrar, es muy difícil lograr el acceso. Tiene que tener un motivo, una justificación. Y una vez adentro, no puede filmar, no puede tomar entrevistas, solo algunas, a ciertas personas, no a quien quiera. Las personas que están adentro no pueden pedirle a usted una entrevista, ¿no es cierto? Y más que nada, las zonas privadas de libertad no pueden votar. Eso es una muestra que estas personas están fuera de la sociedad. No, sus necesidades están completamente ajenas a todo el sistema político. Entonces, esas son una de las grandes diferencias con el sistema abierto. Para ir entrando al sistema abierto, las cárceles abiertas. Las cárceles abiertas sirven como una especie de progresión. Las personas son enviadas a la cárcel, cometieron un delito y se va a determinar si van a ir inmediatamente a un régimen abierto o si van a ir primero a un régimen cerrado y después a un régimen abierto. ¿Por qué? Porque se dice que las personas que han estado en medio cerrado van a volver a la sociedad. Entonces, el choque de estar en un medio cerrado es muy fuerte porque no existe una socialización normal dentro de una cárcel. No existen los mismos códigos afuera. Creo que voy entendiendo lo que tú estás diciendo, que primero hay que hacerlo, digamos, de forma gradual. Me haces recordar exactamente los mismos ejemplos que vemos en la calle, gente que sube los micros, gente que sube al transporte público, diciendo que acaba de salir de la cárcel y que no tiene ni idea qué hacer y por eso pues en ese momento de su vida está tal vez pidiendo una propina o está pidiendo de repente un apoyo, ¿no? De alguien, porque no hay, no, es como que fue un choque un contraste muy grande, ¿no? De frío con caliente. Y no tienen esa graduación. Totalmente, ellos desaparecen de la vida por 5, 7, 10 años, digámoslo. En esos 5 o 7 años no han tenido casa, no han tenido experiencia laboral, no han tenido, o sea, han tenido algún tipo de alimento, si es que lo han tenido, y han tenido algún tipo de vivienda dentro de la cárcel. Salen, ¿y a dónde salen, no? Necesitan una vivienda, necesitan comer, necesitan trabajar. Sin embargo, ahí salen con un certificado que dice, estuvimos en la prisión, no somos muy gratos para ser contratados, ¿no? No somos el perfil adecuado. Entonces, es muy complicado volver a la sociedad después del régimen cerrado. Entonces, estas situaciones han sido evaluadas en diversos estudios y han determinado es mejor crear un régimen abierto para que las personas se vayan acostumbrando a lo que es la sociedad. Y este régimen abierto, ¿cómo va a ser? Va a ser, su principal fundamento es que exista la normalización. ¿Qué es la normalización? Precisamente como su nombre lo indica. Es una cárcel donde la dinámica social se va a imitar a la dinámica social. Es decir, las personas, en lugar de celdas, tienen un cuarto, una habitación con una cama, con un baño, con una ventana, siempre hacia afuera. Tienen vista a un parque, tienen vista a la calle, siempre. Tienen un escritorio, pueden tener sus cosas, lo que ellos quieran, un televisor, una computadora. Tienen acceso a un celular, tienen acceso a pedir a un periodista que venga y que los entreviste. Pueden votar, pueden trabajar. Tienen que hacerlo. Tienen que o estudiar o trabajar. Y el dinero que ganan es para diversas cosas. Para pagar la reparación de la víctima, si es que eso existe, para pagar sus necesidades, para pagar las necesidades de su familia y para vivir como cualquier otra persona, ¿no? Ellos tienen la llave de sus habitaciones, ellos tienen la libre decisión de ir a trabajar un día o no de ir o de quedarse. Sin embargo, hay una amonestación por esto, ¿no? No se le paga en el día que no va a trabajar y también se le cambia de habitación de la suya
Ujú. Ese día que no quiso trabajar, se le lleva a un salón de trabajo, se llama, pero que es un salón con una cama y nada más. No hay televisión, no hay nada. Es parecido a un régimen cerrado esa habitación. Es un aire, tiene un aire, un, un parecido, y entonces esto los, los pone nuevamente, los aterra, porque quedarse privado de la Ok. libertad, sin hacer nada, es un choque tan fuerte que dicen, no, no, tengo que volver a trabajar, tengo que volver a hacer esto, tengo que volver a mi vida normal, a normalizar. Ahora, mi pregunta es, en resultados, ¿cuánto es el porcentaje positivo, si tuvieses el dato, de realmente que esto funciona, de que realmente no ha habido personas que han cometido delito en un momento y que están pasando por este proceso y que de pronto están utilizando esas herramientas ahora favorables para ellos, para ellas, y que lo están usando tal vez para volver a hacer lo mismo que hacían antes? ¿Cuál es el resultado que hasta ahora tal vez se ha podido demostrar, no? La reincidencia en cárceles cerradas es del 60-70% y la reincidencia en las cárceles abiertas es del 20%. Diversos estudios han mostrado esos números. Por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos todavía no tiene una cárcel abierta per se, Ujú. porque solo el 10% de todas sus cárceles están siendo reformadas. Entonces están llegando al modelo de la cárcel abierta, pero todavía se está implementando. Pero, por ejemplo, aquí en Holanda, eh, la, el ratio es del 47% las personas que vuelven a reincidir en un ambiente cerrado y es del 18% las personas que vuelven a residir en la prisión abierta. Estas cárceles fueron creadas en los países escandinavos, donde existe el excepcionalismo penal, se llama el excepcionalismo penal escandinavo, y las cárceles abiertas existen desde 1900, en la década del 40, Ujú. 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un modelo que ya ha ido mejorando, se ha ido trabajando durante bastantes años, y estos países escandinavos tienen otra estructura, un tanto diferente a Perú. Es un estado de bienestar social, en el sentido de que cobran mucho los impuestos, sus impuestos son muy altos, pero sus servicios sociales son excelentes, son a la medida de la, de- El tributo, ¿no? Claro. exacto. Entonces, Perú tiene una diferencia en esto, ¿no? Existe una gran población informal en Perú, por eso la tributación es muy baja. Por ende, los servicios públicos no son de muy buena calidad. Claro, entendemos que países como Finlandia, Suecia, Noruega, de repente Reino Unido, tienen un sistema, tienen una formulación informal menor, ¿no? Y que la práctica laboral formal es un poco mucho más amplia, está mejor estructurada, mejor sistematizada. Sí, pero eso no quiere decir que el modelo no se puede implementar, porque existe, por ejemplo, en Costa Rica, que es un caso muy cercano a Perú, tiene una cárcel que se llama La Reforma. Es una Ujú. cárcel que tienen una parte que es dedicada a la máxima seguridad, que es una cárcel cerrada, pero también tiene otra, que es esta de progresión, que en sí no tiene el nombre de cárcel abierta, pero prácticamente tiene muchos de los fundamentos, que es del principio de la normalización. Si uno ve las condiciones de vida que tienen las personas ahí dentro de la cárcel, llamémoslo por este momento abierta en Costa Rica, vemos que realmente estas personas ya no son violentas. No, ¿Por qué? Porque si uno trata a una persona con mucha violencia, en un estado de hacinamiento terrible, sin salud, con comida demasiado precaria, esta persona va a estar mucho a la defensiva, va a sentir una especie de revanchismo frente a la sociedad. En cambio, si le damos buenas condiciones de vida, un trato digno,
respeto, estas personas también actúan de buena manera porque quieren conservar eso. No son personas distintas a nosotros. Frente a buenas condiciones, ellos quieren mantener esas buenas condiciones. Frente a malas condiciones, buscan desesperadamente tener buenas condiciones. Es por eso mismo que rompen los límites de la ley. Esas personas quieren estar bien, quieren dinero, por así decirlo. Entonces, al querer estar bien, rompen con la ley. Pero si en cambio les damos buenas condiciones de vida, estas personas van a continuar en ese camino. Por primera vez, quizás estas personas pueden dormir en una cama buena, pueden tener acceso a un baño para ellos solos. Por primera vez se les saluda, por primera vez pueden tener un trabajo. Esto es importantísimo para el desistimiento delictivo. Cómo las personas dejan de ser criminales precisamente porque pueden trabajar, porque pueden integrarse a la sociedad, porque pueden sentir que son validadas por los demás, porque sienten que tienen un valor dentro. Ese es el camino, lo que trata de hacer la prisión abierta. Justamente aterrizando eso, ya Ian, nos has dado un amplio panorama de lo que no conocíamos tal vez en esta suerte de... Lo siento como, o sea, lo veo como un color degradado. Necesitamos ir de un lado a otro de a pocos en esta formulación que nos estás compartiendo. Como pregunta final, Ian, porque ya realmente como dije hace un momento, se nos dio como agua el tiempo, lo cual agradezco un montón porque eso significa que todos los alcances que nos puedas tú compartir realmente se sienten súper útiles e interesantes. ¿Cómo esto aterriza en tu maestría finalmente, en tu estudio? ¿Por qué decidiste como profesional abarcar este ámbito? Fundamentalmente porque estas personas necesitan ayuda. Para mí la cárcel es un sistema, la cárcel tal cual está diseñada y tal cual está empleada en Perú y en otros países, me parece que es un sistema bastante anticuado, que castiga a las personas por el solo hecho de castigarlas. Y estas personas no pueden salir. Es muy difícil no reincidir con este tratamiento, que en sí es casi mínimo en Perú. Entonces siento la obligación de tratar de ayudar, porque yo he sido uno de esos afortunados que he tenido acceso a la información, que he tenido acceso a unos padres cariñosos. Entonces me siento con la obligación de tratar de dar este enfoque humanitario a la cárcel, este enfoque humanitario que cada vez se está expandiendo más en Europa, ya está llegando, como le contaba, a Estados Unidos, ya está llegando a Costa Rica, ha llegado a Costa Rica, ha llegado a también a otro país de Sudamérica. Es muy probable que se implemente en Perú. En Perú existe en la ley que tenemos 3 clases de prisiones: la prisión cerrada, la semiabierta y la abierta. En norma existe. En norma, eso, tío. Es decir, alguien ya ha llevado los conceptos, ya están, ahora se tienen que implementar. Y existe algo parecido al medio abierto en Perú, que lo llaman el medio libre. Sería muy interesante que usted pueda entrevistar a alguna persona que trabaja en un medio libre y también a alguna persona que ha desistido de la vida criminal. Hay muchas rutas para desistir de la vida criminal. Por ejemplo, hablando nuevamente de Alexander Pérez Gutiérrez, él se iba a ir a Chile luego de estar en los centros juveniles. Y ese es un punto de inflexión que lo iba a alejar de la vida criminal, porque en Chile quizás no lo conocían mucho. En Perú todo el mundo conoce el rostro de Alexander Pérez Gutiérrez. Entonces, ¿quién le iba a dar trabajo? ¿Cómo él iba a reconstruir su vida sin trabajo? ¿Cómo se iba a reconciliar él con la sociedad misma, no? Exacto. Al irse a Chile quizás él tendría un poco más de oportunidades para que no lo reconozcan, le den trabajo y vuelva a comenzar. Se enamore de alguien, tenga una familia y pase esa edad de la curva criminal donde ya el riesgo ya es visible, ya se puede contener más. Pasados los 25 años, las personas dejan naturalmente, por la misma dinámica social, muchos dejan de cometer delitos, ¿no? Entonces es pasar esa edad. Es interesante lo que nos compartes, finalmente, que el tremendo aporte que es tener
a una familia cariñosa o al menos constituida, ¿verdad? No necesariamente papá, mamá, sino también pues una familia está constituida por un abuelo, una tía, pero personas a nuestro costado que puedan darnos ese cobijo y nos ayuden pues finalmente a no salir tal vez de esta senda en la que necesitamos nosotros siempre mirar a algún tipo de aporte, como decimos siempre aquí, ¿no? Que nuestra estructura misma y nuestra condición, ya sea profesional o técnica o de oficio, pues aporte algo a la sociedad. Lo cual en estos tiempos tal vez uno podría pensarlo desde una perspectiva un poco más autocrítica y diría que es muy difícil, ¿no? Justamente ahora que nuestra economía se trata de reactivarse de algún modo, pues es posible que ese tipo de situaciones aún se perciban como dices tú, se perciban de forma magnánima, pero están reduciéndose. Pero también me parece que es importante el mensaje que dejas. Yo me quedo con el tema de la familia, que es fundamental para poder no salir de esa estructura de aporte general, ¿no? Creo que yo me quedo con eso, al menos. Y me parece, te agradezco en nombre de todo el equipo de Moreland Talks Podcast, Ian, que nos hayas compartido esta visión estructurada. Yo sé que hay mucho más todavía que contar, que detalles. Se nota que hay todavía mucha información que nos puedas compartir. ¿Por qué no en un segundo momento, no? Cuando estás tú ya de día o de noche de repente para no agarrarte tan tarde ahorita ya en Holanda. Te agradezco muchísimo, Ian, por estar en este episodio. Nos hemos pasado 1 hora conversando acerca de un tema que es nuevo para nosotros, pero finalmente no es ajeno, porque todos somos parte de una sociedad en la que, de algún otro modo, estamos conectados. Lo que hace uno, por un lado, pues repercute en el otro y así. Ian, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Y agradezco que me ha dicho toda la entrevista a usted. Nunca me han dicho tantos usted como nos ha dicho el día de hoy. Ian Medina, desde Holanda, dándonos estos atisbos de cómo es esta estructura de la cárcel abierta, ¿no? Gracias a quienes han podido seguir durante este episodio a lo largo, ¿no? En las dos secuencias que tenemos. Estamos en este punto en que tratamos de empezar a darles información que tal vez no esté contenida directamente en las ODS, que fue lo que inicialmente pensamos hacer, pero creo que no son ajenos, como les decía hace un momento, a nuestra estructura misma como ciudadanos. Y de algún otro modo siempre tenemos algo más que aprender. Gracias a todas, a todos quienes han estado con nosotros el día de hoy. Regresamos la siguiente semana con otro tema, aquí en Moreland Talks Podcast. Mi nombre es Roy Flores. Muchas gracias por estar con nosotros, tripulantes en general. Un abrazo. Chau. Gracias por unirte a la tripulación de Moreland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Moreland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morelandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Moreland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Moreland Studios.